Hola, mi nombre es Pablo y bienvenidos a nuestro 7º episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre el fuego y el té. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, Anchory es un proyecto que nació con el objetivo de introducir el té y el arte de la cerámica con un solo propósito, que es el de ayudar a expandir la cultura del té en México. Y por este medio queremos acercar a la gente a conocer el significado de beber té y cómo esta herramienta puede llegar a transformar nuestras vidas. En nuestro episodio anterior hablamos sobre cómo preparar una taza de té. Como vimos, existen elementos que son importantes conocer para poder llegar a tener un control adecuado de las hojas de té y obtener un resultado óptimo. Los elementos son las hojas de té, el tipo de agua, el fuego, temperatura y el tiempo de infusión. Con dedicación y entrenamiento, llegará un día en el que lograremos entender y fluir junto con estos elementos para poder crear una taza de té adecuada para nosotros. Obviamente, otro elemento importante es nuestro sentir y cómo nuestras emociones pueden distraernos del objetivo final, que al final del día está implícito, ya que si estamos distraídos, ¿cómo podemos llegar a controlar la temperatura del agua? Pero hoy nos vamos a enfocar en un elemento que mucha gente no presta atención al momento de preparar té. Como sabemos, si tenemos agua en mal estado o hojas de té dañadas, eso afectará a nuestro sabor final. Pero el fuego también va a ocasionar cambios y transformaciones en la unión entre el té y el agua. Y eso es importante considerarlo. Calentar el agua en nuestra era moderna ha llegado a ser algo fácil. Basta con comprar una tetera eléctrica y conectarla o prender una estufa de gas y listo. Pero en la antigüedad el fuego era uno de los elementos que más tiempo llevaba a conocer y entender para poder tener el honor de preparar una taza de té. Porque antes de que podamos empezar a controlar la temperatura o el tiempo, debemos conocer el fuego y cómo éste afectará nuestra sesión de té. Y últimamente hemos perdido esa conexión con este elemento. Ya no tenemos que invertir esfuerzo ni tiempo para prender una fogata, por ejemplo. Y ese tiempo invertido, esa conexión que ahora solo existe en fiestas familiares o cuando vamos en día de campo, se va olvidando poco a poco. El tipo de fuego va a afectar el agua, como el tipo de fuego afecta las hojas de té. Si nosotros cosechamos y mandamos las hojas de té frescas a un fuego intenso o alguna llama viva, las hojas morirán fácilmente si no tenemos cuidado. Y si nosotros dejamos el agua mucho tiempo hirviendo, esta llegará a tener un sabor opaco y extinto. Muchos de nosotros, cuando empezamos el camino del té, siempre nos enfocamos en discriminar el sabor de las hojas o el tipo de cerámica que utilicemos. Pero en esa primera etapa olvidamos que el té o la cerámica que tenemos enfrente a nosotros están ahí gracias al fuego y a la gente que supo manejar este elemento y que como resultado nos dan diferentes alegrías. Siempre optamos por decir que así no se agarra la taza o así no se prepara el té, pero olvidamos que el fuego es una parte central de la planta. En nuestra mente siempre tenemos al fuego como un elemento de vida y destrucción. En el mundo del té, el fuego es un elemento tan importante como el té o el agua. Por ejemplo, nosotros podemos calentar el agua en una tetera eléctrica y preparar nuestro té. Pero si calentamos agua en una estufa de gas, podremos notar que el sabor metálico de la electricidad desaparece gracias a la flama viva que el gas nos da, lo que añade cierta dulzura al agua.
Obviamente no debemos olvidarnos que aunque utilicemos el mejor fuego, si usamos la peor agua, el té sabrá mal. Siempre que preparemos té, debemos utilizar una fuente de calor que no mate los sabores del té, es decir, que tenga flama viva, una flama que podamos ver y que esté en contacto con el agua que estamos calentando. También debemos tener cuidado de no calentar de golpe el agua o muy lentamente, ya que esto causará que el agua no desarrolle el sabor del té adecuadamente. Utilizar una tetera eléctrica no está mal, lo hacemos por conveniencia o porque es más rápido, especialmente si se trabaja en un salón de té. Pero es importante mencionar que este método puede llegar a ser la peor opción para calentar té en nuestra época moderna. También utilizar fuentes de calor que causen humo puede ser lo peor, ya que el humo es uno de los enemigos íntimos del té. No porque lo mate, sino que el té absorberá ese sabor y perderemos el sabor original del té. Una vez que hayamos entendido este elemento, entonces podremos empezar a calentar el agua para nuestra sesión. Como ya mencionamos anteriormente, en esta etapa tenemos que aprender a ver y sentir la temperatura del agua para que en el momento exacto podamos retirarla del fuego y poder preparar nuestra taza de té. Pero esto es algo que comentaremos con más detalle en nuestro episodio sobre el agua. Para concluir, sabemos que al preparar té debemos enfocarnos en muchas cosas, pero al mismo tiempo debemos dejar fluir todo lo que vemos. El obsesionarnos con la temperatura adecuada o con el té adecuado eliminará esa satisfacción que únicamente podemos probar cuando bebemos una taza de té perfecta para nuestro ser y para ese momento. Es por eso que debemos olvidarnos de preparar una taza perfecta para el mundo, porque eso nunca será posible. Tenemos que concientizar que mientras más información sobre el té tengamos, o sobre cualquier cosa, más fácil será para nuestra mente perderse del camino. Y es por eso que siempre que olvidemos dónde estamos o cuando sepamos mucho sobre el tema, debemos olvidarlo todo y regresar a lo básico. Como hoy, que regresamos al fuego, una fuente de poder y vida que crea plantas y seres en la tierra y que se representa en diferentes formas ante nosotros, como el sol o como la flama de un cerillo. Regresar al inicio siempre nos ayudará a entender por qué estamos preparando esta taza y por qué me desvié del camino. Y con esto llegamos al fin de nuestro 7º episodio. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de escuchar nuestros episodios anteriores en YouTube o en iTunes. Y también de seguirnos en nuestras redes sociales como @anchority. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, nos pueden escribir un email a hello@anchority.com o visitar nuestra página anchority.com y con mucho gusto les responderemos lo más pronto posible. Muchas gracias por escucharnos y los espero en el próximo episodio. ¡Feliz té!